No sé si no hay varones acá. ¿Hay varones en este curso? No, creo que Brian está a la mañana, me parece. No. O a la noche con Jackie. Las dudas. ¿Está en segundo o está en primero, Brian? En segundo. Segundo. Bueno. Bueno, antes que nada, quiero presentarme para las que no me conocen. ¿Se escuchan? Sí. Bueno, mi nombre es Patricia Di Santi, para las que no me conocen. Yo doy psicología en primer año de primero C y estoy en segundo A y segundo C. Lo que les voy a pedir es que desactiven su micrófono para que me puedan escuchar las explicaciones. ¿Sí? ¿Puede ser? Porque si no hace interferencia para cuando yo esté explicando. ¿Sí? ¿Saben desactivarlo el micrófono? Fíjense que tienen que la parte inferior izquierda, tienen que desactivarlo. Si no hace interferencia y no van a escuchar bien. Háganme un gestito si me escuchan. ¿Me escuchan bien? Gracias. ¿Me escuchan todas? ¿Vos no? ¿Las demás sí? Entonces fíjate que es tu teléfono, Verónica, porque las demás me están escuchando. ¿Ahí me escuchás? ¿Me escuchan? Bien. Bueno. La primera parte que di hasta ahora, hice una introducción de la materia con el texto Esquema de Psicoanálisis, que seguramente lo vieron en primero. ¿Lo vieron en primero ese texto? Esquema de Psicoanálisis. ¿Lo vieron? Díganme si no. Bueno, en donde tomamos los conceptos centrales de la teoría psicoanalítica, aparato psíquico, pulsiones, desarrollo de la función sexual y cualidades psíquicas. A partir de tener estos conceptos cruciales, vamos a armar, vamos a trabajar, a tratar de estudiar la estructuración psíquica, cómo se arma el psiquismo, ¿sí?, del ser humano, que de eso es lo que se encarga esta materia, teniendo en cuenta que ustedes van a ser profesoras de nivel inicial, ¿sí? La estructura psíquica se configura ¿en qué momento? Digamos, hay un momento crucial del desarrollo psíquico que tiene que ver con atravesar una operatoria psíquica, que es la operatoria del complejo de Edipo. ¿Me siguen? Digamos, atravesando el complejo de Edipo, esa es una operatoria que realiza el psiquismo, se va a armar el psiquismo del ser humano, y cada ser humano lo va a constituir de una manera única y particular. ¿Sí? Bien. Para estudiar esa operatoria, nosotros necesitamos 4 textos. ¿Sí? El primero que ya se los di, que es Organización Genital Infantil. A ver, Carola dice que no escucha. Tienen que apagar los micrófonos,
las que no lo tienen activado, las que lo tienen activado. Fíjense en la parte de abajo izquierda, tienen que desactivar su micrófono. ¿Ahí se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Profe, la compañera Dana Benum no puede apagar su micrófono, ni tampoco la vamos a poder escuchar porque ella está desde la compu y no sabemos cómo es el sistema de la compu. Le sugerí con un auricular, pero nada, así que ella no va a hacer ninguna interferencia porque no se escucha ni manda ningún sonido. Bueno, está bien. Yo lamento que ella no pueda escuchar. ¿Ella no puede escuchar? Ella sí puede escuchar, pero no puede emitir ningún sonido de usted. Ah, bueno, listo, está bien. Cada uno, si no le hace interferencia, listo. Bueno, entonces, son 4 textos para armar el complejo de Edipo. El primero es Organización Genital Infantil de Freud, que ya se los di. El segundo es la disolución del complejo de Edipo. El tercero, que se los doy hoy, el tercero es algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica, y el cuarto se llama edipocastración, perversión de mascota. Organización genital infantil, bueno, ya se los di la semana pasada. Ese es un texto en el que Freud lo que va a hacer, ¿sí? En ese texto es plantear que la organización sexual infantil no es genital, como dice el nombre, es tramposo eso, es fálica. ¿Qué quiere decir que es fálica? A diferencia... Acá me aparecen algunos que no pueden escuchar. Fíjense en la parte de abajo, a la izquierda, que tienen que activar el micrófono. O ir a la primera parte de la aplicación y hay que apretar para que... A ver, perdonen los que ya escuchan. Hay una parte para hablar. ¿Sí? Tienen que ir a la primera parte de la aplicación. Y tocan allí y se activa el micrófono. Ahí está, alguien lo dijo. Bueno, sigo porque se me va a terminar el tiempo. Ahora hay un eco, no sé qué pasa. ¿Ahí me escuchan? Se escucha con eco. ¿Ahí va? ¿Sí? Sí. Bueno, voy a seguir como podamos, chicas. La cuestión es la siguiente. ¿Se escucha con eco? ¿Ustedes se escuchan con eco? No. No. Bueno. Profe, ¿está todo bien?
Que traten de apagar el micrófono, si no, no se escucha la profe. Ahí voy. Bueno, en organización genital infantil, que es el que les di la semana pasada, el autor va a plantear, Freud, el autor va a plantear que la organización es fálica. ¿Qué quiere decir que es fálica? Bueno, portate bien. Estamos hablando de la organización fálica del niño de 3 a 5 y medio, 6, fase fálica. ¿Qué quiere decir? Que el niño está regido por una creencia que es un disparate. ¿Cuál es el disparate en el que el niño cree? El niño cree en un disparate a los 3 años hasta los 6 aproximadamente. Que existe un solo genital, el pene. Ese es el disparate. Existe un solo genital. ¿Qué es lo que el niño ignora? Ignora la cavidad vaginal. ¿Qué quiere decir? ¿Que no se da cuenta de la diferencia de los sexos? ¿Que las mujeres y los hombres somos distintos? Sí, se da cuenta. Pero él clasifica de esta manera. Los que tienen un pene y los que no lo tienen. ¿Está claro? Los que tienen pene y los que no lo tienen son castrados o castradas. O sea, no es que dice los hombres tienen pene y las mujeres tienen cavidad vaginal. No, es los hombres tienen pene y están los seres que no lo tienen. ¿Sí? Esos son castrados. Esa es la organización fálica. O sea, ¿qué quiere decir que hay una organización fálica? Que no reconoce la cavidad vaginal. Recién se reconoce la cavidad vaginal mucho después de la fase fálica. Por eso la fase fálica se llama así. ¿Me van siguiendo? Esto es importante. El texto que les doy hoy se llama La disolución del complejo de Edipo. Acá vamos a estudiar directamente la operatoria del complejo de Edipo en el varón. ¿Sí? Pero primero les doy un videíto de YouTube que estuve eligiendo cuál era más lindo o el que me parecía más simpático para que ustedes puedan enterarse de qué se trata el mito griego de Edipo. Porque ¿por qué Freud pone a la operatoria psíquica del niño complejo de Edipo? Lo toma de un mito griego que se llama el mito griego de Edipo, que quizás alguna vez lo leyeron o lo estudiaron en el secundario. Si no lo leyeron, lo van a entender ahora. Van a ver ese videito, se van a enterar. Se llama el mito griego de Edipo. ¿De qué se trata? Es un videíto muy simpático que explica la historia de este mito, de Edipo. ¿Sí? ¿Qué le pasa a Edipo? ¿Y por qué Freud toma el nombre de Edipo para hablar de la operatoria psíquica que realiza el sujeto infantil desde los 3 a los 5 y medio, 6 años, que es la fase fálica? Así que van a mirar ese videíto, que ya se los mandé, y luego vamos a leer el texto, La disolución del complejo de Edipo. ¿Sí? En la disolución del complejo de Edipo, Freud va a plantear cómo es esta operatoria en el varón. Y entonces va a describir que cuando el niño ingresa a fase fálica y está regido por la premisa universal del falo, que es la creencia de que existe un solo genital, en este momento del desarrollo infantil, el niño está atravesado por la masturbación infantil. Estoy hablando del niño de alrededor de los 3 a los 5 y medio, 6 años. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es esta masturbación infantil? El niño se toca. ¿Qué se toca? El pene. ¿Sí? Él se da cuenta que a sus mayores, a las personas que lo cuidan,
no les gusta que él haga esto, porque más o menos trágico se lo reprende, se lo sanciona, se le dice, no lo hagas, ¿está claro? O te va a pasar algo, o se te va a caer, o algunos más trágicos dicen te corto las manos, etcétera. En toda cultura, siempre se sanciona que el niño se toque el pene. Más o menos trágico. Por eso no es cultural. Es de la constitución psíquica esto, ¿sí? Entonces al niño se le dice, algunos dicen cosas muy crueles como te corto las manos, otros dicen se te va a caer, otros dicen se te va a estrangular, etcétera. Otros, mirá, terminala. Otros se dan cuenta que la madre no le gusta, basta querido, le cambia de tema, ¿sí? Algo se le dice. ¿El niño hace caso a esta amenaza de que si él se sigue tocando le va a pasar algo, o le va a arder, o va a perder el órgano, o lo van a retar, o le van a cortar las manos? Algunos son muy crueles y dicen esas cosas. ¿Hace caso el niño? No. ¿Se deja de tocar? No. Se queda un ratito así, se va y al rato sigue tocándose. ¿Está claro? Entonces, la amenaza de castración, de que él va a perder ese órgano que es tan valioso para él por las sensaciones que produce y aparte porque cambia de tamaño, cuando está erecto cambia de tamaño, ¿sí? Y a él le llama la atención. A partir de esta situación, ¿sí? El niño lo sigue haciendo y considera valioso el órgano. ¿Cuándo el niño hace caso a la amenaza? Cuando se encuentra con la diferencia de los sexos. ¿Qué quiere decir esto? Él, por alguna compañerita del jardín, una primita, una hermanita, se da cuenta que hay seres que son distintos que él, que tienen otra fisonomía, otra anatomía. El niño, ante la diferencia sexual anatómica es del cuerpo, en cuanto al genital, asume 3 posiciones, que son 3 momentos lógicos, ¿sí? El primero es él niega la diferencia. Se dio cuenta de que la hermanita, la hermana bebé que tiene es distinta. Mira y sigue. Se hace el que lo niega la falta. La supuesta falta, porque no le falta. La supuesta falta, porque él cree que debería tener un pene, que todos deben tener pene. ¿Se entiende? Entonces, primero niega. Segundo momento, dice, lo tiene chiquito y le va a crecer. ¿Sí? Y tercer momento lógico es, no lo tiene. No lo tiene porque se lo cortaron. ¿Sí? ¿Por qué se lo cortaron? Porque hizo algo malo. ¿Qué hizo de malo? Piensa él. Esta es la teoría que arma él. Hizo algo tan malo como lo que yo hago, que es la masturbación. ¿Entienden? Une su masturbación, que es sancionada por todos, con que a la niña le falta, lo que él cree que debería tener. Entonces, dice, se lo cortaron porque hizo algo malo, algo tan malo como lo que yo hago y me sancionan, y entonces yo también lo puedo perder al órgano, como lo perdió la niña, por portarse mal o hacer algo malo, que sería masturbarse, tocarse. ¿Se entiende? Cuando el niño llega a esta conclusión, ¿sí?, se le plantean 2 alternativas: renunciar a la masturbación o seguir con la masturbación. Si él renuncia a la masturbación, preserva el órgano, no lo va a perder. Si no renuncia a la masturbación, lo pierde simbólicamente. Nadie le va a cortar nada, pero simbólicamente lo pierde. Bien. Esta sería una parte de la operatoria, pero hay otra parte que nosotros no debemos olvidar, que Freud dice en el texto. Dice lo siguiente: nosotros, dice él, no podemos ser tan, ¿cómo dice la palabra justa? Quiero encontrar, ingenuos
como padres y guardadores, dice él. Guardadores serían los que cuidan a los niños. Yo digo educadores. No podemos ser ingenuos, dice, como padres y educadores, y pensar que la sexualidad infantil se remite solo a la masturbación. Dice, la sexualidad infantil no es solamente la masturbación infantil. Entonces va a decir, la masturbación infantil, va a decir él, es la parte visible de la sexualidad infantil. Es lo que se ve de la sexualidad infantil. Pero en realidad, la sexualidad infantil es mucho más. ¿Qué sería mucho más? El complejo de Edipo. Entonces ahí vamos. ¿Qué es el complejo de Edipo? Si la masturbación infantil es lo que se ve de la sexualidad. Entonces va a decir, el complejo de Edipo es una operatoria psíquica que revela una intencionalidad del niño, una intención. ¿Cuál es la intención? Dice, el complejo de Edipo, dice en este texto, ofrece dos posibilidades de satisfacción. ¿Me siguen? Hay dos posibilidades de satisfacción. Y va a decir, una activa o masculina, lo activo es lo masculino para Freud, y una pasiva o femenina. A ver, pero acá no es un activo como obligación, es el deseo de ser activo y el deseo de ser pasivo. ¿Qué quiere decir? El deseo de ser activo es el placer de ser activo. Y el deseo de ser pasivo o femenino o femenina es el deseo de recibir, el goce en la recepción. Eso sería lo femenino para él. No el femenino en el sentido, o lo femenino en el sentido de ser objeto y padecer la acción del otro. No. Él está planteando el goce de la recepción, sería lo femenino. El gozar en el recibir sería la posición femenina. Que puede ser que una mujer no tenga esa posición. Puede ser que un hombre esté en posición femenina. Son posiciones, va más allá del aparato reproductor. ¿Se entiende esto? Puede ser que nos encontremos con un hombre, o sea, un ser que tiene un aparato reproductor masculino, ¿sí? Y tenga una posición femenina. ¿Qué quiere decir? Que tenga el deseo de recibir y goce en la recepción. Entonces nos encontramos con una posición homosexual. Podría ser una posición homosexual, el deseo de recepcionar. ¿Se entiende? Es el goce en la recepción. Esa sería la posición femenina. Y la posición masculina es el goce en el dar, en el ir hacia. Son posiciones psíquicas. Uy, me estoy quedando sin tiempo, dice. Bueno, ¿cómo hago? Alguien dice que lo vuelva a explicar. El complejo de Edipo ofrece dos posibilidades de satisfacción. Una activa o masculina, que es el deseo de dar, de ejecutar la acción, o una posición femenina o pasiva, que es el goce de recibir. ¿Sí? Tienen que tener paciencia porque esto es difícil. Bien, entonces él dice, el complejo de Edipo, va a decir en este texto, le ofrece al niño dos posibilidades de satisfacción. ¿Qué quiere decir? Que el niño va a ir, estoy hablando de la niña y el niño, va a ir de la posición masculina a la posición femenina. Por ejemplo,
posición masculina en el niño, desea estar en el lugar del padre para amar a la madre. ¿Ven? Ejecuta la acción. Esa posición masculina, deseo de dar a la madre. Entonces, quiere estar en el lugar del padre para amar a la madre. El objeto de amor es la madre. El padre es vivido como un rival. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Posición femenina. El niño desea estar en el lugar de la madre para recibir el amor del padre. Durante el complejo de Edipo, el niño va pasando de una posición a la otra. De una a la otra. Fíjense que el complejo de Edipo es un deseo, es una intención. No es que ocupa el lugar del padre, desea ocupar el lugar del padre. O desea ocupar el lugar de la madre. Y el padre es vivido como rival. Bien. Hasta que finalmente, cuando el niño va a salir del complejo de Edipo, se queda con una posición, identificado a una posición, o la posición masculina o la posición femenina. Puede ser un varón que quede identificado a la posición femenina, y puede ser un varón que quede en posición masculina, o puede ser una niña que quede en posición masculina. ¿Está claro? Generalmente el varón queda en posición masculina. Alguien me está preguntando qué es la libido. La libido es la energía de la pulsión de vida, la energía sexual. Sigo. El niño va haciendo todo este proceso en el transcurso del complejo de Edipo, hasta que finalmente asume una posición sexual. Y a la salida del complejo de Edipo se le presenta la alternativa de si renuncia a la masturbación y con ella a la madre como objeto de amor, o se sigue masturbando y no renuncia a la madre como objeto de amor. Ante estas dos posibilidades, el niño tiene que elegir una. Es una decisión que el niño toma. Puede ser que no quiera salir y renunciar a la madre. Ojo, el niño decide. Acá no es culpa ni de la madre, ni del padre, ni de nadie, ni de la jardinera. No, el niño decide. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El niño decide qué posición va a asumir. Sí. El sujeto psíquico decide. Generalmente, dice Freud, el niño va a elegir renunciar a la masturbación y renunciar a la madre como objeto de amor, entonces se preserva el órgano psíquicamente, ¿sí? Sale del complejo de Edipo, constituye el superyo, que es la última instancia del aparato psíquico, ya estoy hablando casi a los 6 años, para que se ubiquen en edad, arma el superyo e ingresa en el periodo de latencia. Entonces, fíjense que el niño cuando ingresa a la latencia dejó la masturbación y ya armó el superyo. Es el sistema de normas. Por eso antes les había dado aparato psíquico en la primer clase. Ellos, yo y superyo. ¿Sí? Esto es, digamos, a grandes rasgos lo que Freud describe en la disolución del complejo de Edipo. Yo en esta clase pongo un videíto del mito de Edipo, el texto de Freud, ¿sí? Y que ustedes lean y armen un pequeño resumen del texto. ¿Sí? Acá les pongo como actividad, ¿sí? A ver dónde está la actividad, espera. Actividades. Profe. Sí. No me tienen que entregar las actividades. Hasta el momento no. ¿Está claro? Lo que sí les voy a pedir es que vayan armando grupos de 5 o 6 personas, porque se va a decidir en esta semana cómo va a ser la evaluación. Estoy pensando en hacer una evaluación grupal. Puede ser que sea con Zoom.
¿Cómo? ¿Yo tengo que hacer algo? Bien. Bueno. ¿Hasta acá cómo vamos? Chicas. Hola, profe, ¿puede explicar de vuelta lo de la evaluación? Porque justo se escuchaba con eco. No tienen que enviar ninguna actividad de las que les pedí hasta ahora. Son obligatorias, pero no las tienen que enviar. Las van haciendo para ir estando al día. Esta semana seguramente Enseñanza Superior mandó un comunicado que se está analizando en los terciarios y esta semana van a tener que regular cómo vamos a hacer la evaluación. Yo particularmente estoy pensando en tomarles algún tipo de evaluación de acuerdo, respetando las normativas, pero hacerla por Zoom. ¿Está claro? Digamos, por grupos, que ustedes puedan presentar un cuadro grupal, ¿sí? Y hacer una defensa de ese cuadro de manera grupal. Estoy pensando en hacer algo de esto si es que se autoriza. Me parece que va a ser algo viable. Por eso lo que les estoy planteando es que vayan armando grupos de entre 5 y 6 personas para hacer esas presentaciones, ¿sí? Que me parece que va a ser algo que a ustedes les va a garantizar la cursada, digamos, tener aprobadas distintas instancias de la cursada. Por lo pronto, lo que es importante es que vayan haciendo las actividades de cada clase para poder pasar a la siguiente. ¿Está claro? Voy a dejar abierto un foro para que me hagan todas las preguntas. ¿Sí? Acá me están preguntando si yo les daría un horario. Claro, acordaríamos, yo no les daría un horario, acordaríamos un horario en el caso de que la evaluación se hiciera de esa manera. Por supuesto, va a ser pactado con ustedes. No es que se van a enterar mañana de que tienen una evaluación pasado mañana. No, no. Va a ser pautado con ustedes y organizado, como hacemos siempre. ¿Está claro? Lo que yo les quiero decir es que no vamos lo que me parece que es importante que ustedes sepan que no vamos a bajar el nivel académico. ¿Está claro? Y que ustedes van a ser una generación que pudo estudiar en tiempos de pandemia, o sea que ustedes también van a poder transmitir el día de mañana esta experiencia, pero que eso no implique bajar el nivel, sino que al contrario, estamos aprendiendo de otra manera, por otras vías, ¿sí? Y también aprendiendo todo lo que tiene que ver con lo virtual, ¿no? Estamos aprendiendo a través de lo virtual, pero también mucho de lo virtual que no sabíamos. Sí, acá me están diciendo, a mí me parece que es importante. Conectando. Chicas, yo voy a tratar de conectarme en el horario de la cursada. ¿Qué les parece?
Me parece que es, digamos, como lo más justo para todos, de alguna manera. Respetar el horario de la cursada. No digo a la 1:15, poner 1:30 y ver la posibilidad de ir viendo los inconvenientes. Por lo pronto, lo que les propongo es cumplan las actividades como para no atrasarse y dejo abierto en esta clase de hoy un foro. Las preguntas que tengan, mándenmelas al foro que las contesto. ¿Les parece? ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo, chicas? A ver. ¿Alguien tiene que hacerme alguna pregunta? Bueno. ¿Van entendiendo el circuito de las clases, cómo están armadas? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, lo que me parece es que es importante que entiendan la organización, que tiene una organización, que no es que doy todo mezclado los textos, están hilados de determinada manera los textos, ¿saben? Una vez que terminemos este bloque, que nos faltarán 3 clases, a ver si 3 clases, lo que viene después es como, salvo algún que otro texto complicado, es mucho más viable. Así que pónganse a tono con estos textos que son los más crujientes, digamos. Podría ser. En realidad con las explicaciones estoy corrigiendo. ¿A qué preguntas te remitís? ¿A las del esquema del psicoanálisis? Las actividades. ¿A las actividades que son las guías de estudio? Sí. Bueno, podemos hacer algo general, digamos. Específicamente, a ver, ¿ya las tienen hechas? Bueno, escúchenme, chicas. ¿Están todas conectadas? Puedo hacer aunque sea una guía. A ver, sí, están todas. ¿Puedo ver una guía? A ver, la cuestión es la siguiente. Puedo tomar de conceptos fundamentales, hoy hacer aparato psíquico. ¿Tienen allí para ir pensando? Sí. Fíjense, en aparato psíquico lo primero que tienen que plantear es cómo está planteado el aparato psíquico para Freud. Obviamente estamos con el texto esquema de psicoanálisis. Freud va a decir que el aparato psíquico, una vez que está constituido, tiene el ello, el yo, el superyo. Acá no está, pero también hay que incorporar los ideales del yo. No está en este texto, no les voy a dar otro texto más para incorporar los ideales del yo. El ello, el yo y el superyo, no está en este texto, los ideales del yo. ¿Sí? Luego dice, ¿cuál es la función del aparato psíquico? ¿Ustedes qué pusieron como función? ¿De qué se ocupa el aparato psíquico? En el texto dice, ¿de qué se ocupa? Yo puse la función del aparato psíquico es mantener la energía que surge de las pulsiones controladas, así estar en un equilibrio constante, pero tengo duda.
Digamos que eso tendría más que ver con el yo. El Ah, aparato, todo el aparato psíquico se ocupa de la vida anímica. ¿Se entiende? De toda la vida anímica. La vida anímica es como lo que en otra época es la vida psíquica. Todas las funciones del psiquismo. Él dice así, se ocupa de la vida anímica. Dentro de la vida anímica están los pensamientos. Se ocupa de la vida anímica. Como, esto me hace rebote de voz, ¿no? Hace eco. Bueno. Luego dice, describe cada una de sus partes. ¿Cómo? No entendí. Chicas, tienen que apagar el micrófono porque se escucha muy fea la profe. ¿Ahí se escucha? sí, Bueno. profe. Bueno, describe cada una de sus partes. El ello es la parte del psiquismo con la que se nace. Freud va a decir, es lo constitucionalmente dado, lo innatamente adquirido. Con el ello se nace. ¿Qué es el ello? En el ello están las pulsiones con S. Las pulsiones son las fuerzas que actúan detrás de las necesidades biológicas buscando, ¿qué cosa? Placer. El ello se rige por el principio de placer. ¿Qué quiere? Placer. Es el único con el que se nace y ese está toda la vida. Busca placer. Desde los 6 meses al año y medio se forma el yo. El yo es una parte del ello que se transforma, busca placer y evita el displacer, pero se rige por el principio de la realidad. Quiere lo mismo que el ello, pero tiene en cuenta la realidad. ¿Qué quiere decir? Que cuida la vida. Se constituye entre los 6 meses y el año y medio de vida, pero queda para siempre. ¿Está claro? Ahí, después, ya en el segundo cuatrimestre, vamos a estudiar el armado del yo. Y al final del 5º año de vida, casi a los 6, se forma el super yo, que es la conciencia moral. A la salida del complejo de Edipo, que es lo que estudiamos hoy. Se forma el super yo. ¿Qué sería el super yo? La idea de lo que está bien y de lo que está mal. Y tiene una primer prohibición el super yo. Hay una primera prohibición. ¿Cuál es? Que está en todas las culturas. La prohibición del incesto, que es la prohibición de las relaciones sexuales entre padres e hijos y hermanos. Esa es la primer prohibición. Este aparato, que obedece a principios tan distintos, tiene que tener alguien que lo comande, que lo organice. ¿Quién es el que lo hace eso? El yo. El yo es el mediador entre el ello que quiere placer, el super yo que quiere restringir el placer y la realidad. Debe mediar. Mediar no quiere decir equilibrar. No. Mediar quiere decir que le tiene que dar a todos. Le tiene que dar al ello, le tiene que dar a la realidad y le tiene que dar al super yo. Todos tienen que quedar conforme.
no quiere decir darles a todos igual. No, porque no quieren todos lo mismo. El ello quiere placer, el super yo quiere restricción. Y la realidad nos impone determinados arbitrios, el frío, el calor, ahora, por ejemplo, no poder salir, la pandemia es la realidad, ¿se entiende? Estar encerrados es la realidad, ¿se entiende? Entonces, como cuida la vida el yo, tiene en cuenta la circunstancia de la realidad, ¿sí? Entonces, el yo se rige por el principio de la realidad y cuida la vida. Cuando el yo no puede cumplir con esta función de mediar, ¿qué aparece? Aparece un sentimiento particular. ¿Cuál es este sentimiento particular? La angustia. Angustia. La angustia es el sentimiento que nos indica que el yo no puede cumplir con su función, que hay algo que está pasando. No es lo mismo la angustia que el miedo, que la incertidumbre, que el desasosiego, que el temor. No. Angustia. No es lo mismo. ¿Sí? ¿Pero qué quiere decir? Alguien puede estar angustiado y no saber por qué. Generalmente pasa eso. Bueno, ¿pero qué quiere decir? Que el yo no puede cumplir con su función. Que algo está pasando que no puede cumplir con su función. La persona puede creer que se angustió por algo que uno dice, qué pavada, por eso te angustiaste, se te rompió el lavarropa y por eso te angustiaste. ¿Sí? O tiene 25 vestidos y dice, tengo una fiesta y no sé qué ponerme. Y se angustia. O le salió un grano al adolescente, se levantó y estuvo todo el día metido en la cama con una gran angustia. Que no es lo mismo que depresión. Hay que distinguir angustia de miedo, depresión, incertidumbre. No es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo. No voy a explicar ahora las diferencias, pero quiero que sepan que no es lo mismo. Bueno, la angustia es el indicador de que el yo no puede cumplir con su función. Si la angustia se sostiene en el tiempo y el sujeto no hace algo en relación a eso, es muy probable que esa persona se enferme, incluso físicamente. ¿Está claro? Por eso es importante consultar. No importa cuál sea el motivo. Hay gente que puede decir que el motivo de su angustia es que está nublado y que no tolera estar en lugares sin sol. Y uno dice, ¿por eso te angustias? O porque, no sé, cosas que uno dice, pero no pude pagar la luz. Bueno, todo el mundo ahora no puede pagar la luz. No te la van a cortar. Pero sin embargo, esa persona... O no pude limpiar los pisos, ¿no? Y uno dice, ¿cómo? ¿Por eso te angustias? Sí, por eso. Cada uno se angustia como mejor puede, digamos. ¿Se entiende? Cómo la estructura, cómo le da forma. ¿Sí? No tiene menos valor. Profe, ¿y dónde la idea del yo? ¿Cómo? ¿Quién pregunta? ¿En qué parte entra lo del yo que usted nombró? ¿En qué parte entra? ¿En qué parte está esto de la angustia? No escucho, se escucha entrecortado. ¿Dónde estaría lo de la angustia? En las características del yo. El texto que usted dijo que en el texto no del yo. ¿Qué dirían? En el texto habla de las características del yo. Dice que el yo tiene la autoafirmación, que el yo se guía por el principio de la realidad, que cuida la vida y que el yo, cuando está cansado, se retira al reposo, retira las cargas del mundo y se va al reposo. Y también dice que cuando el yo no puede cumplir con su función, aparece la angustia. Yo lo expliqué de una manera más sencilla, pero está diciendo eso.
Ah, ¿en qué parte entran los ideales del yo? Bien, gracias. Ahora entendí. Perdón. En este texto no está en otro texto, pero es muy largo, son como 100 páginas. Entonces yo les digo, los ideales del yo se constituyen en la adolescencia. Gracias por la pregunta. ¿Qué serían los ideales del yo? Serían las aspiraciones que tiene el sujeto. ¿Sí? Para alguien podría ser la cumbia villera. Mueve su vida, organiza su vida ese ideal. Para otro podría ser su ideal ser un militante político. Para otro podría ser el ideal la educación. Para otro ser el mejor jugador de fútbol. No importa de qué se trate. Psíquicamente tiene el mismo valor el ideal en cuanto al funcionamiento psíquico. No hay mejores o peores ideales. ¿Se entiende? El ideal es la aspiración que tiene el sujeto, que guía su vida. ¿Sí? A lo que aspira. ¿Sí? No quiere decir que todo el mundo, por estar en educación, lo mueva el ideal de la educación. ¿Está claro? O no quiere decir que porque todos sean militantes políticos, todos tengan el ideal de la política como aspiración. Es lo que le representa psíquicamente a esa persona. ¿Sí? Hay gente que está en educación y no lo mueve el ideal de la educación. Consiguió un laburo y tiene un sueldo garantizado, pero no le interesa la educación. El ideal tiene que ver con algo que representa una aspiración para el sujeto, pero de verdad. Podría ser que para alguien el ideal sea tener plata. ¿Sí? Entonces la chica puede salir a buscar hombres con dinero. O al revés. ¿Se entiende? Sí. Acá estamos hablando de la verdad de cada uno, no estamos hablando de las apariencias. No estamos hablando de las apariencias. Las apariencias pueden engañar. Las apariencias pueden engañar. ¿Se entiende lo de los ideales? Sí, pero fíjense que se arman en la adolescencia. El adolescente arma ideales. Todo el tiempo. Hasta a veces se puede hacer fanático. Es muy permeable al ideal, a la justicia, a hacer justicia en el colegio, ¿no? A defender por ahí, si vio que hay una injusticia, pueden hacer algo, una pintada por un profesor que le contestó mal a un alumno, ¿se entiende? O, si el ideal es hacer música, forma una banda de música y por ahí está todo el tiempo componiendo música para salir el sábado, o bailar puede representar un ideal y entonces se lo pasa haciendo coreografías con sus amigos o con sus amigas. Es del adolescente, el adolescente construye ideales, busca sus ideales. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicas? Profe. Sí, Pi. ¿Se escucha? Sí. Dice las características acá. Sí, ¿dónde estás? ¿Se ve? ¿Dónde estás? ¿Características del yo? No, de paso a la libido, podemos a las pulsiones. Ah, bueno. Entonces Dice, acá ya está. Vamos Sí. ahora vamos a ser ordenados. Sí. Vamos ahora a la guía
a la actividad de las pulsiones. Sí, perfecto. Espérate, porque hay que hacer cosas ordenadas porque no estoy ahí. Las pulsiones, bien. Capítulo 2. Acá tenemos, ¿a qué se denomina pulsión? ¿Cuál es la pregunta? Yo quería saber cuáles son las características y los tipos de líbido. Bien. Porque puse que eran Vamos las rápido. fases. Paso rápidamente. ¿A qué se denomina pulsión? Por pulsión es la fuerza que está en el ello detrás de las necesidades del cuerpo. No son las necesidades del cuerpo buscando placer. No es las necesidades corporales. Son fuerzas que buscan placer a través del cuerpo. Digamos, la pulsión oral es la fuerza que busca placer a través de todo lo que tenga que ver con lo oral. Puede ser que yo me tome un vaso de vino, un vaso de coca, ahora no estoy tomando vino, aviso. Un vaso de gaseosa, pero también podría ser que la pulsión oral me lleve a hablar, a cantar. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se clasifican? Explica cada tipo. Se clasifican en pulsión de vida o eros. Explica cada tipo. Se clasifican en pulsión de vida o eros y pulsión de destrucción o tánatos. Pulsión de destrucción o tánatos. ¿Sí? Luego tenemos, ¿qué es la libido? ¿Sí? La libido es la energía de la pulsión de vida. La pulsión se clasifica en pulsión de vida o eros y pulsión de destrucción o tánatos. Eros y tánatos son dioses de la mitología griega. Freud toma muchos nombres de la mitología griega. La de vida o eros tiende a la unión, a la construcción. Y la de tánatos o destrucción tiende al rompimiento de los lazos. El tema es que las dos pulsiones actúan juntas. No es que tenemos una o la otra, están las dos. Cada ser humano tiene una cantidad de una y otra. En cada acto están las dos pulsiones. Y depende de cada ser humano si tiene más de una o de la otra. Hay gente que es sumamente destructiva y hay gente que no. Eso depende del quantum de pulsión de vida y de muerte que tiene cada uno. ¿Sigo? ¿Qué es la libido? La libido es la energía de la pulsión de vida. ¿Se entendió? No es la pulsión, es la energía de la pulsión de vida. ¿Está bien? ¿Sigo, chicas? Y ahora, ¿cuáles son las características y los tipos de libido? Características de la libido. Dice, la libido tiene dos características, fijación y movilidad. Dice Freud. Fijación y movilidad. Fijación es que queda adherido a una parte del cuerpo o a un objeto. Y movilidad que pasa de un objeto a otro, por ejemplo, o de una parte del cuerpo a otra. Por ejemplo, movilidad. Juan, vamos al revés, para no ser machistas. María hoy se enamora de Ricardo, mañana basta de Ricardo, se desenamora y pasa a Cristian, de Cristian pasa a Luciano. Tiene una movilidad libidinal terrible, pasa de uno a otro. Se enamora y se desenamora. Eso es movilidad libidinal. ¿Sí? Sin embargo,
hay una parte de ella que está ligada a Facundo. Ninguno será como él. Hay una fijación a Facundo. ¿Se entiende? Profe, tiene que ver también con el tema de hecho, cuando eligen el tema del amor, tiene como que ver también lo que es la libido ¿Cómo? En el tema como ustedes de movilidad de un objeto a otro. El niño deja o sea, elige entre la madre o el padre y siente como una rivalidad, bicho. Entonces yo por ahí Eso digo, es, o sea, ¿qué es la libido? ¿Tiene que ver también esta parte? En sí, el niño. Claro. La libido es la energía del eros, o sea, cómo él carga de afecto. La libido es el afecto, cómo carga de afecto a cada uno. Eso es la libido. El encariñarse, ponele, que le podamos decir. ¿Sí? Bueno, estábamos en características, movilidad y fijación. Y luego habla de tipos, Freud. Hay 2 tipos de libido, objetal y narcisista. Narcisista es la que va al propio yo. Acuérdense, cada vez que hablamos de energía narcisista o construcción del narcisismo, es el yo. Libido que va al yo. Eso es el narcisismo. Todo lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, bañarse, arreglarse, ¿sí? Eso es narcisismo, que es necesario. Hay que arreglarse, hay que bañarse, hay que cuidarse, ¿sí? Eso se llama narcisismo. El armado del yo, del cuerpo. El yo es el cuerpo, dice Freud. Esa es la libido narcisista, la que va al yo. Y la libido objetal es la que va al mundo, a las personas y a las cosas. Eso es objetal. Objetal en el sentido de el objeto afuera. Personas y cosas. Libido objetal es cómo limpio mi casa, si la arreglo, cómo cuido mis objetos y mis personas, y las personas. Mis objetos de amor, ¿se entiende? No en el sentido de como se dice hoy, el objeto, objetivar a alguien. No es en esa concepción. ¿Hasta aquí vamos? Y luego va a decir que la pregunta es, ¿qué es una zona erógena? Y Freud nos va a decir que una zona erógena es una parte del cuerpo que se carga de libido, en donde hay mayor concentración de la libido. Si hay mayor concentración de la libido, es que hay excitación. Hay excitación. ¿Cuáles son esas partes? Los orificios del cuerpo, los bordes que marcan el exterior y el interior del cuerpo. La boca es un orificio, marca un borde, el exterior y el interior. Los ojos, las fosas nasales, los oídos, la uretra, el pene, el orificio del pene, la cavidad vaginal, el ano. Son todos orificios. En esos orificios puede haber concentración de libido, por ende, excitabilidad. ¿Hasta ahí vamos? Con esa excitación, de acuerdo a lo que haga el individuo, va a haber placer o displacer. Existe la posibilidad del placer, pero depende de lo que haga, va a haber displacer. Vamos a hacerlo sencillo. Supongamos que yo fumara cigarrillos y tengo una inmensa gana de fumar, pero no consigo cigarrillos. Voy a sentir displacer. ¿Se entiende? ¿Sigo? Freud va a decir que la piel tiene agujeritos. ¿Vieron los agujeritos de la piel? ¿Cómo se llaman? Chicas, los agujeritos de la piel. Poros. Los poros. Los poros. Los poros hay entrada y salida de sustancias. Las excretas, digamos, en salida, digamos.
el sudor. Bueno, entonces Freud va a decir, la piel también es una zona erógena, porque marca un borde del cuerpo. Y Freud va a decir, el cuerpo es una gran zona erógena. Depende de cada uno cuáles son las zonas más excitables o no de ese cuerpo. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bueno, la semana que viene vemos la otra guía. Se va a cortar esto. Buena semana. Dejo el foro abierto y me hacen las preguntas ahí. ¿Está claro? No Gracias, tienen profe. que entregar hasta ahora ningún trabajo. ¿Les queda claro? ¿Sí? Muy bien. Cuídense mucho. Gracias, profe. Un gusto Igualmente. verlas. Un gusto verlas. Cuídense, por favor.